Hola, buenas tardes a todos los participantes de esta convocatoria. Soy Daniela Pereira, soy coordinadora de posgrado y hoy los voy a guiar y acompañar en esta actividad. Les agradecemos a todos por asistir a esta convocatoria y le damos la más cordial bienvenida al coloquio abierto del Magíster en Psicología Educacional de la Universidad del Desarrollo, titulado Colaboración, Aprendizaje en Niños, Niñas y Jóvenes. Esta actividad forma parte del ciclo de coloquios que forma parte del cuarto semestre de la malla del programa y que vuelve a abrir sus puertas al público externo, al igual que en su versión anterior. Ahora quisiera presentar a nuestra expositora de hoy. Se trata de Viviana Ochman Ancelovici. La doctora Viviana Ochman es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Comunicación Social y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y además doctora en Educación de la Universidad Diego Portales y la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Bienvenida, Viviana. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Espero que estén muy bien. Y espero que lo que hoy día les quiero exponer les ayude a pensar en la colaboración y les ayude también a los que están aquí de colegios o instituciones de educación de distintos tipos a buscar algunas luces de cómo instalar la colaboración en esos lugares donde ustedes están trabajando. Lo que les quiero proponer hoy día es algo que he pensado como una construcción y una deconstrucción a continuación de la colaboración como un sistema sociocultural. ¿Qué quiero decir con eso? Desde donde yo entiendo la colaboración es una actividad sociocultural. Y como actividad tiene tres elementos que no podemos dejar de ver: el personal, el relacional y el cultural. Entonces lo que quiero mostrarles en la construcción es tratar de ayudarnos a imaginar a todos juntos de la misma manera el cómo entendemos la colaboración, para ver si la podemos entender todos juntos y ir aumentando de niveles, desde el nivel personal hasta el nivel más cultural. Y cuando hablo de deconstrucción, lo que me estoy imaginando es cómo podemos ir influyendo en que cambien todos esos niveles de relación. Por lo tanto, vamos primero con la construcción, es decir, ¿cómo se ve la colaboración? ¿Cómo podemos imaginar la colaboración desde esta concepción de ella, no como una actitud colaborativa, no como una habilidad simplemente, sino como una práctica de la cultura que es posible verla desde distintos planos? Desde el punto de vista sociocultural, principalmente desde el punto de vista de Bárbara Rogoff, la colaboración es una práctica de la cultura que uno puede verla desde como los planos de la fotografía, desde distintos lugares, y tiene una complejidad. Y por eso, y esta fue una pregunta que yo me hice en mi tesis cuando estaba muy intranquila tratando de entender la colaboración: ¿por qué, si las teorías psicológicas dicen hace tantos años lo importante que es la colaboración para aprender, es tan difícil que se instale en la cultura escolar? Y tiene que ver con esto, ¿no? Con que no es una práctica aislada, sino que es una práctica compleja que necesita varios elementos para que pueda instalarse. No basta con decir queremos que los niños colaboren y los profesores no tienen tiempo para estar juntos. O nos importa la colaboración a nuestra cultura, pero en realidad siempre evaluamos cosas de a uno. Los mensajes culturales que damos influyen mucho en cómo se manifiesta la colaboración. Entonces, ¿cómo se ve? Vamos a partir desde el 3 que estamos construyendo. ¿Cómo son los niños o las niñas o los adolescentes que nosotros llamamos colaboradores? Nos imaginamos, cuando hablamos de colaboradores, a niños que están dispuestos a ayudar a otros, a trabajar juntos, que tienen una meta común o que pueden construir una meta común con otros. Pero también tienen algunas características o algunos valores o algunas conductas que son relevantes. Son respetuosos, son empáticos, son considerados con los demás. Valoran la importancia de la cooperación y el trabajo en equipo y por lo tanto hacen esfuerzos para poder trabajar en eso. Los niños colaboradores suelen tener habilidades sociales bien desarrolladas, lo que les permite comunicarse de manera efectiva y resolver conflictos de manera constructiva. Suelen ser flexibles y adaptativos.
lo que les permite ajustarse a diferentes situaciones y necesidades. También suelen ser niños muy responsables y comprometidos con la tarea, lo que les permite trabajar de manera autónoma y colaborativa a la vez. Si nosotros partimos desde esto, decimos, pero mis niños no son así. O, ¿cómo alguien llega a ser así? ¿Por qué hay gente que todavía trabaja en lugares de trabajo, en oficinas, que no tiene habilidades sociales bien desarrolladas o que no valoran la importancia de la colaboración o de la cooperación y el trabajo en equipo? ¿O porque hay gente que todavía no es respetuosa ni empática? Puesto de esta manera, y por eso le vamos a llamar la construcción, los niños o los adolescentes o incluso los adultos que podemos llamar colaborativos tienen una gama variada de características que tienen que ver con los valores, con prácticas, con disposiciones, con conocimientos, con habilidades. Por lo tanto, no es una práctica que uno diga, voy a enseñarte lo que es colaborar para que tú seas colaborador. En otras palabras, lo que queremos es que hagamos cosas de tal manera que los niños logren llegar a hacer esto. Logren llegar a hacer esto hoy y logren llegar a hacer esto cuando sean adultos. A nosotros, pocaso nos tocó eso, ¿no? Pocaso nos tocó trabajar mucho en esto. Los que tuvimos la suerte de ser scout en algún momento de la vida, de trabajar quizás en grupos de iglesia, tuvimos más exposición a este tipo de prácticas, que era importante valorar, y uno valoraba la cooperación con los otros porque necesitabas a los otros para organizar cosas, empezabas a aprender a ser respetuoso porque tenías que encontrarte con otros para desarrollar estrategias. Sin embargo, hoy día cada vez menos existen esos espacios de interacción en que te obliga el sistema o nuestra comunidad, nuestra cultura, a aprender estas habilidades. La siguiente pregunta, por lo tanto, o la siguiente reflexión que uno puede hacer sobre estos niños colaboradores, tiene que ver con cómo nos podemos dar cuenta o cómo podemos generar caminos, trayectorias, desde el momento actual hasta el momento de la colaboración como habilidad desarrollada. Porque también pasa que nosotros ponemos a los niños a trabajar juntos, a los jóvenes a trabajar juntos, y no son muy flexibles, no se adaptan mucho, no son muy respetuosos, no son muy responsables algunos y hacen que los otros les hagan sus trabajos. Y los que hacen el trabajo tampoco tienen el aprendizaje de tener a los que no son responsables y comprometidos. De esa manera, ¿cómo van a aprender a ser responsables y comprometidos los que se van a la cochihuahua en los trabajos de grupo? Esta es nuestra imagen de cómo nos gustaría que llegaran a ser los niños, niñas y adolescentes colaboradores. En la parte de preguntas y respuestas, pueden ir comentando, por supuesto, preguntas y respuestas, pero también si quieren agregar algún elemento a su imagen de cómo son los niños, niñas y adolescentes, muy bienvenidos. Voy a seguir en la construcción, entonces voy a levantarme un nivel y voy a decir, quizás para poder desarrollar estos niños colaboradores yo tengo que generar ciertas relaciones de colaboración. ¿Cómo son las relaciones colaborativas? ¿Qué es lo que espero que suceda? Las relaciones colaborativas, por definición, vamos a poner como la primera definición, tienen una meta común. Ahora, no es la única meta que tienen todos, pero al menos tienen una meta común. Puede ser que nosotros colaboremos con otros en, qué sé yo, en lavar autos, porque queremos juntar plata para ir al campamento. Pero puede ser también que estemos colaborando en lavar estos autos porque queremos que los otros sean nuestros amigos. Y puede también que tengamos otra meta al lavar autos, que no es ir al campamento, sino que también nos gustaría tener plata para comprar alguna carpa para nuestro grupo de compañeros. Y así, la colaboración entonces, la relación colaborativa se basa en que tiene alguna meta en común, aunque haya otras metas no comunes que también están coexistiendo.
Por otro lado, las relaciones colaborativas son relaciones en las que las personas comparten ideas, habilidades y recursos para alcanzar ese objetivo o esa meta común. Es decir, no necesariamente todos hacen lo mismo, pero sí se genera una construcción colectiva de algo nuevo. Estas relaciones suelen estar basadas en el respeto, la confianza y la cooperación. Se caracterizan por la apertura y la disposición a escuchar y aprender del otro. Las personas involucradas se comunican de manera efectiva y valoran mutuamente y se apoyan en los momentos difíciles. Las decisiones son tomadas en conjunto y se busca el consenso para resolver el conflicto o los conflictos. Estas relaciones pueden darse en diversos ámbitos como en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en los deportes, entre otros. En todos ellos, en todas las relaciones colaborativas, el objetivo es trabajar juntos para lograr un resultado positivo en el que todas las partes involucradas se benefician. Las relaciones colaborativas pueden ser muy gratificantes y fortalecedoras, ya que permiten que las personas aprender de los demás y crecer juntos como equipo. De nuevo, esta es como la imagen, ¿no? Estamos construyendo la imagen de para dónde queremos ir. Pero ustedes, que no estamos conversando ahora, pero me podrían decir, yo he colaborado un montón de veces y no es así. No es fácil, no es gratificante, ha sido complejo, hay gente que no escucha, hay gente que no se comunica bien, no necesariamente uno valora al otro, todo es cierto. La pregunta es cómo llegamos a tener esta relación colaborativa. ¿Cómo llegamos a establecer metas comunes que nos permitan hacer y construir intersubjetividad, que es esta construcción que hacemos, que compartimos ideas, habilidades, y que eso que se genera en esa relación es distinto de lo que podríamos haber generado primero? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo vamos a generar una relación de este tipo? En que nos comunicamos de manera afectiva, nos valoramos, nos apoyamos, nos escuchamos y si tenemos diferencias podemos resolver los problemas y efectivamente termina siendo gratificante y fortalecedor. Ya se puso más compleja la cosa. No basta con, quiero ponerme la meta de que los niños sean colaborativos, entonces los voy a entrenar en estas cosas. No, necesito generar relaciones colaborativas que tienen estas características para que los niños puedan aprender esto, que son las habilidades personales que van a poner en juego de buena manera en este tipo de relación, que es la relación que esperamos. Pero esta relación que esperamos también depende de un contexto, de un clima cultural, de un clima institucional. Entonces esperamos, en primer lugar, estar en un lugar que tenga ciertos elementos. Y ahí nos preguntamos cómo es un espacio o una institución colaborativa. Lo primero es un espacio donde se fomenta la participación activa de todos los miembros en la toma de decisiones y en la implementación de las acciones. Se promueve la transparencia y la comunicación abierta entre los miembros. Se basa en la confianza mutua y el respeto para garantizar el éxito de las iniciativas. Utilizan herramientas y metodologías que facilitan la colaboración, como el trabajo en equipo, la gestión de proyectos y el intercambio de conocimiento. Buscan soluciones innovadoras y sostenibles en los desafíos comunes. Están dispuestos a aprender y adaptarse constantemente. Valorizan la diversidad de perspectivas y habilidades de sus miembros para enriquecer el trabajo colaborativo. Es decir, son instituciones que tienen ciertas características, las que facilitan y favorecen lo colaborativo, donde se valora al otro, donde se buscan soluciones innovadoras, donde no hay certezas absolutas sobre las cosas para que quepa la participación activa y tenga sentido, donde se promueve que la gente hable, la gente se diga las cosas, donde principalmente hay disposición a aprender y adaptarse. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una escuela que castiga el cambio, que castiga la innovación o el equivocarse? Y después quiero que haya ahí relaciones de colaboración. Es difícil tener una relación colaborativa en un lugar donde no hay tiempo para juntarse, donde los lugares no están dispuestos para juntarse. Y es difícil aprender a ser colaborador, entonces, en ese contexto.
Si lo miramos en la construcción, para ser colaborador necesito tener experiencias colaborativas de relación y necesito estar en un espacio o en una institución que permita la colaboración, que valore la colaboración. ¿Por qué? Si yo vivo en una institución o en un espacio o en un contexto que no valora la colaboración, voy yo, como niño, a valorarla. Lo que se valora en mi colegio, me decían los niños que yo entrevisté en la tesis, es que esté callado y tranquilo, no que colabore. Los niños que colaboraban valoraban la opinión de sus compañeros. Los niños que tenían que estar callados y tranquilos escuchando a los profesores, porque esa era la relación que se les ofrecía, no valoraban la opinión de los compañeros, porque los que sabían eran los profesores. Por lo tanto, necesitamos, para poder lograr esto, que es lo que queremos lograr, niños y adolescentes colaboradores, presentarles la opción de tener relaciones colaborativas, y para eso necesitamos avanzar en espacios o instituciones colaborativas. Y ahí se acabó esta. No, no es cierto, no se acabó. Ahora voy a tratar de ir construyendo, para el otro lado, cómo podemos avanzar hacia esto. Cómo podemos avanzar y quién tiene que avanzar hacia una institución colaborativa, relaciones colaborativas, para poder tener niños, niñas y niños colaboradores. Vamos entonces, vamos a deconstruir para ir viendo cómo llegar a la colaboración desde el punto de vista sociocultural otra vez. Entonces, lo primero que vamos a ver es que vamos a partir del 1, que era el final, que vamos a partir de lo macro a lo micro ahora. La otra vez partimos de lo micro a lo macro pensando en que probablemente todos ustedes quieren saber cómo generamos niños colaboradores. Entonces, yo primero quería decirle, para generar niños colaboradores tenemos que ir generando condiciones. Condiciones en sus relaciones y condiciones en su ambiente. Por lo tanto, ahora vamos a partir del ambiente hacia los niños. Si logramos un ambiente que promueva la colaboración, es más probable que logremos niños colaboradores. Hay una frase aquí que escribe Lorenz y Balsiner, que son dos socioculturales, dos investigadores socioculturales, que se preguntan cómo la mente humana puede ser social y al mismo tiempo personal. Esa es una pregunta muy sociocultural. ¿Y por qué es una pregunta muy sociocultural? Porque desde la psicología cultural se entiende que lo que somos capaces de desarrollar como mente humana, como competencia humana, como aprendizaje humano, tiene que ver con nuestras experiencias con los otros y con los límites y posibilidades que nos genera nuestro ambiente, los lugares donde vivimos, las relaciones que tenemos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que empezar a trabajar tiene que ver con las condiciones que damos a los niños para que ellos efectivamente puedan generar habilidades y competencias colaborativas. ¿Cuáles son entonces esas condiciones y el espacio colaborativo? Los escenarios de actividad delimitan la acción y las instituciones son los espacios más amplios como escenarios. Los escenarios de actividad son los lugares o las cosas incluso que nosotros simbolizamos y significamos de manera específica, y desde ahí nosotros entendemos que hay ciertas cosas que se pueden y no se pueden hacer, aunque no haya letreros que nos lo indiquen. Si queremos generar un espacio o un clima donde haya acogida la colaboración, tenemos que imaginar un espacio que tenga signos y símbolos que inviten a colaborar. ¿Cómo son esos espacios? Primero, partamos por los mediadores físicos. En mi comprensión de los espacios, un espacio que yo llego, está ordenado y tiene una mesa en que las personas se ven frente a frente y está relativamente ordenado, a mí, yo leo que hay un interés en que las personas interactúen, en este espacio se puede hablar, en este espacio se puede trabajar, este espacio hay que mantenerlo ordenado. Este es un espacio de paz y de tranquilidad para trabajar. Hay libros, hay organización del trabajo, hay espacios en los que puedo trabajar solo también. Los espacios nos simbolizan y nos indican formas de moverse también, por dónde uno camina y por dónde uno no camina.
Un espacio como este de abajo, en cambio, me indica mucho más claramente la necesidad de que cada uno trabaje con su computador, que uno se puede encontrar. ¿Para qué hablar de los cubículos? Cuando ya hay muros que no son transparentes, uno ya empieza a entender que los mediadores físicos orientan hacia cada vez menos interacción. Es raro encontrar un colegio o una institución educativa con muros en las salas de profesores. Pero no es raro encontrar salas que no se orientan a la participación, que están las sillas todas mirando hacia las ventanas, y quizás un primer paso que uno puede hacer es mirar los espacios que tenemos en la escuela y mirar cuánto invitan esos espacios a la colaboración. En este momento pensando en los adultos del espacio. Otros espacios que invitan a la colaboración o no, podemos encontrarlos en el patio. En nuestro país hay muchos patios que tienen unas grandes canchas de fútbol, donde principalmente las niñas se esconden en los rincones, en rincones como en ese espacio que está ahí, y donde la colaboración es en el jugar fútbol, y se deja fuera a todos los que no juegan fútbol. Si se fijan, estos mediadores físicos, y traje estos porque son básicamente gratis, que son rayados en el suelo, invitan a jugar con otros. Son mediadores que están pensados para que los niños estén jugando entre otros y quepan todos los tipos de niños, los más chicos, los más grandes. También podemos entonces, para partir nuestra intervención intelectual en nuestros espacios vitales, pensando cuánto nuestros espacios invitan a colaborar y cuánto invitan a trabajar solo. Las salas de clase. Miren esta sala. Esta sala tiene niños que están, bueno, pareciera que están en prueba, pero puede que no, no están con nada, pero están en filas individuales, todos mirando para adelante, que ni siquiera pueden estar junto con el compañero. Esta es una sala que indica que el aprendizaje es individual, que los niños tienen que trabajar en relación probablemente con la profesora. Es un extremo, ¿no? También hay otros símbolos en esta sala. Las cortinas muchas veces tienen que ver con el sol, pero también puede ser que indican que este es un lugar distinto del lugar de afuera. Hay trabajos de los estudiantes, lo que también puede ser un símbolo de que nos interesa lo que los niños tienen que decir. Nuestros mediadores físicos tienen mensajes importantes para los estudiantes. Puede haber salas que tengan material adentro, por ejemplo, las salas Montessori. Esta es una sala que, teniendo un tipo de material típico que tenemos nosotros también en Chile, está más bien pensada para que los niños estén entre ellos. Yo sé que esta es una sala que tiene mucho espacio, pero hay muchos profesores chilenos que valoran mucho la colaboración, que ponen así las mesas, aunque los niños estén súper apretados para caminar en la sala y la profesora también. Se valora más la colaboración que el estar apretado. Hay materiales y hay acceso a materiales para los niños, que también es algo que uno puede evaluar cuánto el espacio indica o simboliza o significa que está abierto y le es relevante la colaboración. ¿Qué cosas hay que a los niños les indica que es importante para el sistema que ellos colaboren? Hay otros mediadores físicos como los comunicados. Este letrero, por ejemplo, que es un letrero muy cariñoso hacia la familia, dice stop. Si viene a traer el almuerzo, los libros, deberes, equipo, etcétera, que su hijo ha deseado, por favor dé la vuelta y salga del edificio. Su hijo aprenderá a resolver los problemas en su ausencia. Puede ser que no sea un letrero que todos lean con el mismo nivel de emoción, ¿no? Pero es un letrero que a todas luces no habla de colaboración. Es un letrero que deja distancia entre lo que los familiares pueden hacer con los niños en la hora de clase, que puede ser un argumento factible que nos parezca valioso, que los niños si no lo traen es responsabilidad de los niños. Sin embargo, hay formas y formas de decir las cosas, hay formas y formas de letrero. Otros mediadores clásicos y otros comunicados son, por ejemplo, las tablas de trabajo en grupo, los mediadores de trabajo en equipo. ¿Cuánto hay en nuestro espacio que orienta hacia trabajar con otros? En el calendario, ¿cuántas herramientas ocupamos para poder ponernos de acuerdo? ¿Cuántas herramientas tenemos
cuántos comunicados tenemos, cómo son nuestros sistemas de comunicación que nos permiten estar al tanto y por lo tanto colaborar entre nosotros. Cuando uno piensa en distintos niveles de participación, el primer nivel de participación es el nivel de estar informado. Si no estamos informados, es muy difícil colaborar con otros, porque no encontramos puntos de encuentro. La pregunta es, en nuestro lugar de trabajo, además de los espacios físicos, ¿qué mediadores físicos tenemos que nos orienten a decir, en este lugar se valora la colaboración? ¿Dónde y cómo se cuida que todos sepan algunas cosas para que puedan participar de la toma de decisiones, que es la forma más compleja de colaboración? ¿Sí? En una gradiente de menos colaboración a más colaboración, las menos colaboraciones están informadas y la más es tomar decisiones. Sin información no puedo tomar decisiones, entre medio está colaborar. La pregunta es cómo se logra el camino de un lado para el otro. ¿Cuáles son los límites de todo esto? Entonces pregúntense otra vez, ¿cuáles son nuestros mediadores para comunicar nuestro interés en la colaboración de los otros? No me sirve, no solo a mí, no sirve para la sociedad, para la institución, que haya un deseo interno. Necesitamos que ese deseo interno se externalice, se conozca, sea parte del ethos escolar, en que todo gira en torno a organización de espacios escolares, organización de formas de encontrarse, proyectos emblemáticos de la institución que hacen que haya una colaboración entre distintos grupos, proyectos de grupos pequeños, el proyecto de música, el proyecto de arte, el proyecto de matemáticas, de ciencias, todo eso está en calendarios visibles, que todo el mundo sabe que hay una valoración de un montón de proyectos diversos, o el proyecto de la escuela total. No trabajamos por proyectos, pero vemos momentos en que hacemos proyectos. Hay algo que nos hace pensar que en este lugar es súper importante colaborar. ¿Qué hay en nuestras instituciones que oriente eso? O peor, o distinto. ¿Qué hay que orienta a decir, aquí no nos interesa la colaboración? Ponemos premio el alumno del año, el niño más inteligente. ¿Ponemos el premio al más colaborador? ¿El premio al mejor compañero, al más preocupado? Hay otro tipo de actividades que típicamente nos hacen pensar que una organización es colaborativa, cuando juntan recursos, cuando a alguien se le incendia la casa, cuando hacen completadas para juntar plata para ayudar a alguien. Ese tipo de actividades también habla de la colaboración, de un tipo de colaboración específico. A mí me gustaría que en las escuelas se empezara a entender y a ir hacia una colaboración para aprender. ¿Cómo yo, niño, entiendo que en este colegio se valora que trabajemos juntos para aprender? Los profesores aprenden juntos, hacen redes de profesores. Yo me doy cuenta cómo los profesores se preguntan cosas, se van a visitar, entonces yo me doy cuenta también como estudiante que hay una interacción entre los profesores. Mi profesor yo lo veo solo, lo veo que solo se junta con otros a tomar café. Hay otras cosas que tienen que ver con las reglas. Las reglas también ayudan o no a la colaboración y a la organización del trabajo. Las reglas de no se pueden sentar de ciertas maneras, esto por supuesto Google, que es como la institución colaborativa del centro del universo, que no necesitamos ser Google, necesitamos simplemente tener algunas comunicaciones, pero estos espacios, pero también sus reglas comunican lo importante que es estar con otros. Generan espacios con otros, las reglas son amplias en el sentido que uno puede estar usando el teléfono porque está averiguando, otros pueden estar conversando, puede estar en el suelo, puedo ir a comer, puedo ir a pasear, porque todo eso me genera creatividad que puedo traer después para la resolución de problemas. Lo que tiene en común toda esta gente es que está tratando de resolver algo. Lo que tienen en común es que la regla es estar tratando de resolver un problema. ¿Cuánto estamos tratando de resolver problemas? Podemos jugar.
Y podemos también generar ciertas organizaciones del trabajo que son más o menos colaborativas, más o menos rígidas, más o menos creativas. La pregunta es, ¿cómo se organiza esto? Y ahora me gustaría enfocarlo un poco más en el equipo directivo. Sin embargo, también cada uno de los participantes de una institución puede colaborar hacia generar condiciones institucionales para la colaboración. Si bien es mandato del equipo directivo organizar los calendarios para que haya posibilidad de reuniones, es mandato del equipo directivo generar estrategias y metodologías para que esas reuniones sean efectivamente colaborativas. Es también posible que hayan líderes de unidad pedagógica, por ejemplo, que organicen reuniones. Puede haber estudiantes que generen también condiciones para que pueda haber reunión entre estudiantes o incluso reunión con otros. Puede haber profesores jefes que generen colaboraciones específicas. El problema de las colaboraciones específicas versus estas grandes colaboraciones es que la colaboración específica ya estamos hablando del nivel de las relaciones. Son personas que establecen cierta forma de relacionarse, pero no necesariamente son los que pueden armar la estructura organizacional para que haya mayor colaboración en la institución. En general, las organizaciones colaborativas son instituciones que están abiertas al aprendizaje y al error. Es difícil instituirse como una organización abierta al aprendizaje y al error cuando tenemos un currículum que está encima de nosotros como una espada de Damocles, pero también hay una reflexión que siempre hemos hecho con los equipos directivos, que es que igual en general los colegios no alcanzan a ver todo el currículum. ¿Por qué no mejor decidir qué ver del currículum en profundidad, qué ver con menos profundidad y dar más espacio a generar reunión y colaboración, que es lo que sabemos que genera aprendizaje profundo de calidad y además aprendizaje de habilidades socioemocionales tan importantes hoy día para nuestra cohesión social, para el desarrollo de habilidades del siglo XXI, para el desarrollo de competencias entre los niños que hoy día están tan tecnologizados y llevaron tanto tiempo encerrados que les ha costado mucho retomar su saber colectivo. Entonces, en suma, los escenarios de actividad delimitan nuestra participación. En la actividad situada se crea una construcción dialéctica en lo que hay movimiento y diálogo entre las partes, las personas y el todo. Esto, que parece chino mandarín, es lo mismo que les he dicho todo este rato. Es decir, que las actividades están situadas en algo que es una construcción donde hay un diálogo entre todo, el todo, la institución, las personas y las partes. Que hay un constante movimiento entre esas cosas. Entonces, cuando nosotros queremos que las personas sean de determinadas maneras o que hagan algunas cosas de determinadas maneras, tenemos que fijarnos en los escenarios completos. Los escenarios contienen las condiciones culturales y materiales disponibles para los niños y está cargado de significados y símbolos, que es lo que les decía. Estos escenarios contienen lo que valoramos. Si lo que valoramos es un escenario muy limpio, nuestro escenario está muy limpio, los niños entienden que lo que valoramos es algo muy limpio. Si nuestro escenario está lleno de colores, los niños entienden que lo que valoramos en esta institución es el arte y la pintura. Si nuestro escenario contiene una mezcla de cosas y nos gusta el arte, pero también ponemos, por ejemplo, cuando los colegios ponen esos muebles de copas, ¿qué indica eso a los niños? Que valoramos las competencias deportivas, que nos gusta ganar. Cuando ponemos esos cuadros del niño que ganó, ¿qué le indicamos a los niños? La invitación es a ser más consciente cómo nuestros escenarios generan las condiciones culturales de nuestro entorno y al mismo tiempo mirar que si queremos generar mayor colaboración, cómo nuestras condiciones invitan a colaborar. Se entiende que el escenario contiene a la acción de una manera ambigua, lo que indica que los actos deben ser coherentes con la naturaleza del escenario. Esto también es tan difícil, pero es lo mismo que les he dicho, pero quería darles un cierre más teórico y más académico. ¿Qué es que la acción se contiene de manera ambigua? Hay ciertas cosas que se esperan. En un escenario, en un estadio de fútbol,
A mí nadie me dice, grítale al equipo y grítale garabato. No es una instrucción que dicen en ninguna parte del estadio. Sin embargo, yo sé, por la cultura, por las acciones de los otros, porque hay un partido de fútbol, por el tamaño, por el espacio que no es cerrado, que hay ciertas condiciones y acciones y actos que yo puedo hacer ahí y que es coherente. Si a mí me toman de ese estadio y me meten en una iglesia, yo entiendo que eso no lo puedo hacer. Porque el escenario de la iglesia contiene otra acción de manera ambigua, que es de reflexión, de introspección, de silencio, y eso tiene que ver con el color de la iglesia, el tamaño, los suelos. Hay hartos elementos dentro de la iglesia que significan y simbolizan lo que se espera de mí adentro de ese contexto. Miren su sala, miren su escuela, miren su sala de profesores. ¿Qué simboliza su sala de profesores? Mírenla ahora en su cabeza. ¿Qué símbolos y signos hay ahí? ¿Queremos que se vaya de aquí? ¿Queremos que se relaje aquí? ¿Nos gusta que sea parte de nuestra institución? Esa sala no la tiene por qué hacer alguien más. Uno mismo, como parte de la institución, puede generar esa condición. Cuando hay un espacio donde hay un cafecito, donde hay algo lindo, donde hay tazas, donde hay una señal de esa acción que se espera en ese espacio. No está escrito, por eso se llama ambigua. Y por último dice, las concepciones de vida buena se anclan en las normas y valores que están entretejidos en las diferentes tradiciones culturales, en las instituciones donde se vive la vida cotidiana. Las concepciones de vida buena tienen que ver con lo que nosotros valoramos en una cultura determinada. Por ejemplo, yo entiendo que en Japón se entiende como una concepción de vida buena que los espacios hay que mantenerlos limpios. Y por eso, cuando termina un partido en el estadio, no sé si lo vieron alguna vez, sale el equipo de Japón y todo su espacio está limpio. Lo que no sucede con casi ningún otro país. La vida buena de Japón tiene que ver con mantener y vivir en espacios limpios. La nuestra también, pero con limitaciones enormes. ¿Cuáles son las otras concepciones de vida buena que tenemos en nuestro colegio? Levantar la mano, respetar los turnos. Hay unas cosas que están pasando hoy día y que han pasado muy fuertemente después de la pandemia, que los niños, sobre todo los que estuvieron muy poco escolarizados, no entienden cuáles son las concepciones de vida buena de los colegios actuales. Y por otro lado, los colegios no entienden cuáles son las concepciones de vida buena que traen esos niños. Parece que no tuvieran ninguna. Es el comentario que me han llegado de muchos profesores. La pregunta es cómo construimos una concepción de vida buena que volvamos a compartir. En nuestros espacios, por supuesto que hay una. Podemos hacer reglas, que sean reglas visibles, que nuestros letreros no digan váyase, que no solo diga organícese, sino que diga cuide al otro, trate a los otros con respeto, sea amable. O lo que sea que valoremos como vida buena. Hasta ahí sobre los espacios. Me gustaría saber si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna reflexión sobre los espacios, lo pueden hacer en la parte de preguntas y respuestas, porque entiendo que el chat está bloqueado. Voy a esperar unos minutos a ver si hay algún comentario, pregunta o respuesta. El sector de preguntas y respuestas es el que dice Q y A. De todas maneras, Viviana, te comento que el chat igual está abierto para que puedan hacer preguntas si es que les complica más hacerlo a través de preguntas y respuestas. Ah, perfecto. Parece que no hay. Y seguimos. No aparecieron preguntas. Seguimos. Tenemos entonces el primer nivel institucional, cómo son las instituciones que nos invitan a colaborar. La pregunta es, ¿pensaron a su institución? ¿Invita a su institución a colaborar? ¿Qué podríamos hacer para mejorar que nuestra institución invitara a colaborar? Mediadores,
reglas, organización social. ¿Qué cosas hay en nuestra institución que nos invitan a colaborar? Vamos al segundo nivel. Diseñar relaciones de colaboración. ¿Cómo se diseñan relaciones de colaboración? ¿Cuáles son esas relaciones? ¿Cómo son los vínculos donde hay colaboración? Primero, uno puede organizar las relaciones. Las interacciones más frecuentes entre niños, niñas y jóvenes y las escuelas son entre sus pares en los recreos y en las salas de clase con sus pares y el profesor. Por lo tanto, a diferencia de la organización anterior, que está más bien en manos del equipo directivo, pero se puede opinar, en este caso está principalmente en manos del profesor y los estudiantes también podrían eventualmente opinar. A veces también puede participar de la organización de las relaciones otros miembros del equipo directivo, como las duplas psicosociales, el PIE. En general, mi opinión personal, y esto es mi opinión personal, el líder de la clase es el profesor. Por lo tanto, el líder de la clase es el que vela porque en su curso, en su sala, se fluyan las relaciones de la manera que él ha diseñado o ella ha diseñado que fluyan las relaciones. Si va a venir alguien desde afuera, es el profesor el que permite o inhibe su acceso. Y ve los momentos y coordina los momentos en que ese acceso sucede. Lo mismo pasa al revés. Es el profesor el que cuando siente que necesita ayuda de algún tipo puede acceder a las otras redes a buscar apoyo. Y es bueno que busque apoyo porque muchas veces hay cosas muy desafiantes adentro de las salas de clase. Pero esta organización de las relaciones, por lo tanto, en general está en manos de los profesores y de los propios pares, de los propios niños. ¿Cuál es el poder de la colaboración en la educación? Primero, el trabajo colectivo entre maestros tiene mayor efecto en el aprendizaje de los estudiantes que el talento individual de cada profesor. Es decir, si cada profesor trabaja por sí mismo, es menos lo que logra hacer con los estudiantes que cuando los profesores trabajan en colectivo. La exposición frecuente a nuevos comportamientos es el mejor predictor del cambio de comportamiento individual, por lo tanto necesito de los otros también para mejorar mi conducta o para cambiar mi conducta. El factor al interior de la escuela con mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes es la eficacia colectiva de los maestros. Y la mejora en la productividad y la creatividad resulta de la combinación adecuada entre colaboración enfocada y exploración. Entonces, cuando nos vamos a las relaciones, necesitamos dos relaciones que funcionen con mucha fuerza. La relación entre los pares, liderada por este maestro o este profesor, y la relación entre los profesores que permita que ese liderazgo del profesor sea fuerte. Por eso necesitamos que haya una institución que valore y que facilite esa interacción. Y ustedes me van a decir, claro, nunca has estado en un colegio, porque en un colegio las cosas son una locura y uno corre el día completo y no puede colaborar. De acuerdo, pero también tiene que ver con las prioridades que uno tiene. Si lo más importante en mi colegio es colaborar, esa es mi prioridad. Para eso voy a tener tiempo. No voy a tener tiempo para atender casos individuales, porque los casos individuales los estamos viendo colectivamente. Porque los profesores tenemos tantos espacios para trabajar juntos que los niños complejos también los trabajamos juntos. Es tanto lo que valoramos la colaboración que es como no tengo tiempo para ir al baño, no existe, no tengo tiempo para ir al baño, bueno, existe, pero en algún momento voy a tener que ir. Lo mismo pasa con la colaboración. Hay tantas cosas para las que tenemos tiempo y no tenemos tiempo que el tiempo finalmente tiene que ver con cómo generamos jerarquía. Cuando uno dice lo más importante para el aprendizaje, lo más importante para el clima escolar, lo más importante para el desarrollo de habilidades socioemocionales es la colaboración, es el momento en que empecemos a pensar dónde cabe y qué dejamos de hacer. Porque de verdad que parte importante de las conclusiones que uno saca cuando dice, pero ¿por qué la colaboración no entra? Tiene que ver con esto de que estamos priorizando otras cosas. Hay otras cosas que, aunque no nos parezcan más importantes, ganan por urgentes. Necesitamos empezar a darle más tiempo a lo muy importante. Y en este caso, la colaboración entre docentes, que es lo que está sostenido en esta lámina, no solo sirve mucho para
mejorar el resultado educativo y de comportamiento de los estudiantes, sino que también sirve para el estrés docente y para la sensación de alivio emocional de los docentes frente a la tensión que genera el estrés permanente escolar. Es muy difícil el espacio escolar. Por lo tanto, la colaboración entre profesores no solo sirve para el trabajo, sino que en sí misma es una condición que protege, que es un factor protector de estrés. Por lo tanto, es muy importante implementar cuanto antes, lo más posible, la colaboración. Y esto es un mensaje para todos los directivos y seres que pueden tomar esa decisión que están en este lugar. La colaboración la estamos entendiendo entonces como una actividad cultural, que valoramos como cultura, donde se participa, que es nuestra relación. Lo más relevante de participar en esta actividad es que esta actividad tiene motivos. Es decir, hay algo que nos moviliza a ser parte de esta relación. Esta colaboración va a incluir desacuerdos. A pesar de que cuando nosotros hablamos de la relación óptima, que dijimos la relación que nos gustaría tener es una en que haya mucho entusiasmo y mucha alegría y que nos traiga bienestar, eso no excluye que haya desacuerdos. Lo que pasa es que sabemos cómo hablar de los desacuerdos, cómo enfrentarlos, cómo relacionarnos con las tensiones, con las descoordinaciones que vamos a ir teniendo, porque cuando trabajamos juntos pasa que nos encontramos con cosas que no estamos de acuerdo. Y, alineado con lo anterior, la forma que adquiere esta participación y esta relación depende de este escenario de actividad en la que se implementa. ¿Qué es lo que son exactamente los motivos? Porque no son los objetivos, es un poco más lejos que los objetivos. Para explicarles, siempre ocupo la misma frase, así que si alguien me ha escuchado antes, esto me lo ha escuchado. Los motivos tienen que ver con la siguiente explicación de Leóntides. Dice, cuando los miembros de una tribu están cazando, cada uno tiene objetivos separados y está a cargo de distintas acciones. Algunos espantan a la manada de animales para que corran hacia los otros cazadores y otros tienen otras tareas. Estas acciones tienen objetivos inmediatos, pero el motivo real se encuentra más allá de la caza, es obtener comida y vestimenta, sobrevivir. Para comprender por qué son significativas acciones separadas, es necesario comprender el motivo que hay detrás de toda actividad. Leóntides explica los motivos, que es lo que movilizan a las acciones colectivas, para poder explicar por qué alguien, o alguienes, o grupos de alguienes, terminan en un colegio haciendo actividades todo el día en función de algo. Hay un motivo, que es el principal motivo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, que genera la institución escolar. Sin embargo, también hay otros motivos que están dando vuelta y que tienen que ver con la realización profesional de los profesores, por ejemplo, que tiene que ver con el desarrollo de los niños, más allá del aprendizaje. Hay varios motivos que dan vuelta dentro de nuestra institución escolar, que es lo que los moviliza a estar todo el tiempo. Si nosotros tenemos los motivos más frescos y entendemos bien por qué estamos en esta relación, es más probable que podamos movilizar a nuestra comunidad con más fuerza. Hoy día se habla mucho de la deserción escolar. Se habla mucho de la pérdida de compromiso escolar que hubo post pandemia. ¿Qué es lo que pasó? Se empezaron a perder los motivos. Los estudiantes dejaron de entender cuál es su sobrevivir aquí. ¿Para qué tienen que seguir yendo a la escuela? Parece que la escuela no tiene ningún sentido. ¿Cómo nosotros, como profesionales de la educación, volvemos a construir un sentido que compartan los estudiantes? ¿Cuáles son los sentidos que movilizan a los estudiantes hoy día? Ayer tenía una conversación con un grupo de estudiantes. Los estudiantes están más orientados a sus grupos de pertenencia chiquititos, a sus grupos de pertenencia de amigos, de familiares, como mucho los pares que parecen más o menos similares. ¿Cómo empezamos a hablar de ciudadanía con esos seres que están en ese pensamiento? ¿Cómo empezamos a engancharse con un motivo más grande?
cómo empezaron algunos movilizadores a generar un encuentro de motivos de los jóvenes con el calentamiento global. Cómo un motivo que parecía no ser de jóvenes en ese momento empezó a ser de jóvenes. ¿Cómo se construyen caminos entre los motivos? Es una gran pregunta que tenemos cuando pensamos en las relaciones de colaboración. Entonces, de las cosas complejas que tenemos que generar, no solo en el colegio, sino también en la universidad, es pasar o transportarnos, movilizarnos en nuestras formas de enseñar las experiencias de aprendizaje, para que se enganchen con los motivos institucionales, pero también con los motivos generacionales. ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? ¿Qué es lo que quiero yo como profesor también? Porque esos también son mis motivos. Lo que a mí me motiva, los niños van a entender y van a motivarse con ellos hasta cierto punto. Si yo encuentro que no tiene sentido lo que hago, los estudiantes tampoco. Entonces, necesitamos pasar del diseño de la experiencia de aprendizaje tradicional, que piensa, ¿qué van a aprender los niños? ¿Cómo los voy a enseñar? Y una instrucción, por lo tanto, que está pensando en cómo voy a motivar a los estudiantes, cómo voy a ordenar los contenidos, cómo voy a generar un sistema de incentivos. ¿Les voy a poner nota para que me pesquen? Si no les pongo nota, no van a hacer la tarea. Voy a poner el foco en el estudiante, de a uno, en un estudiante, en cada estudiante. Y voy a mirar resultados causales, es decir, yo ya sé desde el principio qué enseñanza quiero que tengan. Queremos pasar de este diseño de experiencias de aprendizaje a un diseño de enseñanza más activa y que está centrada en el alumno. Que la pregunta, en vez de qué van a aprender, es qué van a hacer. Y en vez de qué es lo que yo voy a enseñar, es qué es lo que ellos van a construir. ¿Cuál va a ser la experiencia que ellos van a tener? Y de la instrucción paso a la generación de experiencias de aprendizaje, donde lo que voy generando, en vez de instrucciones, son principios para la exploración. Priorizo algunos conceptos generativos centrales que son los que espero que resuelvan. Genero procesos de integración de conocimiento, más que detalles de contenido. Pongo el foco en los grupos de estudiantes y no en los estudiantes individuales, desde el buen sentido de la palabra. El foco está en el grupo de aprendizaje, pero yo sé que todos los estudiantes están desarrollando algo y están activos en el proceso. Y los resultados son más bien probables. No puedo definir desde el principio exactamente lo que van a estudiar, pero sí, o lo que van a aprender, pero sí puedo asegurar que van a generar ciertos conceptos o van a desarrollar ciertos conceptos generativos centrales. Acá les voy a dar un ejemplo. Y es la diferencia entre ir a un paseo a la granja de los animales y vamos a ir al paseo, y en la experiencia tradicional lo que yo voy a decir es, quiero que se aprendan cuáles son los animales de granja, cuáles son los animales salvajes, que me digan cómo van a ser cada animal de granja. Voy a hacer una evaluación individual, voy a ir primero donde los animales de granja y después donde los de la selva. Voy a generar un sistema de incentivos para los niños que me traigan los animales y las descripciones más rápido, o mejor hechas, o mejor dibujadas. Y cada niño va a tener su evaluación. Y yo sé que cada niño va a saber exactamente todos los animales de granja, sus características, etc. Experiencia de aprendizaje de la segunda columna. Vamos a ir a la granja de los animales. ¿Y qué es lo que van a hacer y qué es lo que van a construir? Van a inventar cómo podrían hacer un hábitat para que convivieran como zootopia, para que convivieran animales de granja con animales salvajes. ¿Cuáles serían las limitaciones de ese espacio? ¿Qué resguardos tendrían que tener? ¿Y qué elementos necesitarían para construir? ¿Cuáles son los conceptos generativos? Necesito que sepan cuáles son los hábitats, cuáles son las tensiones entre los hábitats. Necesito que entiendan de qué viven y cómo funcionan cada uno de los animales. Pero al yo generarles un problema y una exploración de contenido,
Yo no sé exactamente qué es lo que van a aprender de cada animal, pero sé que van a entender cómo funcionan los ecosistemas, cuáles son las interacciones, cómo se integran los conocimientos, y el foco está en el grupo de trabajo, cómo van a trabajar en conjunto para poder ir tomando las decisiones en la resolución del problema. Esas son las experiencias de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros tratamos de meter la actividad colaborativa en la lógica tradicional, no nos resulta, porque no tiene ninguna necesidad, ningún niño, de poder hablar con el otro, cuando el profesor ya sabe lo que van a generar. La gracia de los otros tiene que ver con la participación, tienen que ver con la libertad de poder construir, y lo que nosotros nos vamos a asegurar es que los conceptos generativos fundamentales los desarrollen, y tiene que ver con que priorizamos desarrollos mentales y contenidos más complejos. En vez de saberse cada una de las cosas que come la gallina, lo que entiende es la alimentación genérica de las aves y la competición que hay entre un tipo de alimentación y otra, y las tensiones que hay entre distintas especies, etc. Es mucho más compleja esa comprensión que la de la instrucción. Todos se preguntarán, no sé si todos, pero algunos se preguntarán, pero es mucho más difícil diseñar esto. Sí, claro, es mucho más difícil, hay que aprender a diseñar. Pero una vez aprendiendo a diseñarlo, yo puedo invitar efectivamente a generar relaciones de colaboración que generan aprendizajes de los que yo quiero que se generen, que son aprendizajes complejos, interesantes, que motiven a los estudiantes, que los enganchen en un motivo que tiene que ver con el desarrollo escolar. No sabemos hacer eso. Pueden decirme algunos sí, puede que no. Yo creo que la única manera en que uno puede aprender esto, adivinen cómo es, colaborando entre profesores. Yo creo que hay ciertos saberes que tienen muchos de los profesores que han sido formados principalmente en las últimas generaciones, que pueden servir a las generaciones futuras. Pero también pueden juntarse los profesores y decir, no sabemos hacer esto, y traer a alguien que les ayude y les oriente en algo que ustedes definen, o que los profesores definen qué es lo que necesitan para poder generar este tipo de experiencia. La colaboración no solo tiene que ver con cómo uno se sienta, tiene que ver con qué es lo que uno pretende generar en el pensamiento. Y lo que queremos generar es la generación de estrategias de pensamiento colectivas y complejas. Queremos generar construcción de conocimiento. Ahora sí, pregunta si es que hay, y si no, seguimos porque llegué a la tercera fase. Voy a dar unos minutos para preguntas. No, parece que no. Seguimos. Y aquí llegamos a los niños. A esta altura ya sabemos que si nosotros exponemos a los niños a una comunidad que valora el aprendizaje, que generamos relaciones complejas que les generan aprendizaje de distintas maneras, es más probable que aprendan a colaborar. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de aprender a colaborar de un sujeto en particular? Se han descrito habilidades colaborativas. ¿Cuáles son estas habilidades, además de las que les conté al principio? Es la capacidad de realizar acciones con y a favor de los demás y de escuchar y expresarse de manera asertiva en un lenguaje verbal y no verbal. Esta es la definición de las habilidades colaborativas del Día Socioemocional, que es el instrumento que está usando la Agencia de la Calidad de la Educación para medir la colaboración. Entonces lo voy a volver a mirar. Es la capacidad de realizar acciones con y a favor de los demás. Es decir, le pone un tono y una habilidad que tiene que ver con otros, con relacionarse, pero también con comunicarse, y tiene que ver con escuchar y expresar de manera asertiva y en ambos lenguajes, en el verbal y en el no verbal. Y esta imagen a mí me gustó porque una cosa es ir a la escuela y otra cosa es aprender. Y lo que necesitamos es que los niños aprendan, por lo tanto necesitamos esa capacidad de trabajar con otros, de relacionarse con otros, de escuchar, de expresarse de manera asertiva. Acá me gustaría entrar en un tema que es un poco distinto, pero no es distinto, que tiene que ver con la concepción de niños y niñas que tenemos desde la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas y Jóvenes.
¿Por qué creo que es importante meterse desde este lugar en el aprendizaje individual de la colaboración? Porque creo que para que podamos entender la colaboración entre los niños, es necesario que cambiemos nuestra comprensión del niño como actor social. Cuando pensamos que los niños son como variables dependientes, que nosotros tenemos que darles la información, como sería en estas experiencias de aprendizaje, nosotros, los adultos que sabemos cosas, vamos a enseñarles unas cosas y vamos a tratar de que se entretengan en eso, versus este otro lado que piensa en una relación en que son los estudiantes los actores concretos de aprendizaje y son los estudiantes los constructores de su propio aprendizaje. Yo cambio mi concepción de niño y niña y jóvenes. Hay 3 elementos que han sido clave en la concepción de los niños para pensar en ello, y estos 3 elementos clave al mismo tiempo amplían como la concepción de infancia, pero también han permitido limitarla. Y eso nos genera una tensión siempre, como hasta qué punto los niños son ciudadanos y pueden participar como actores sociales, y hasta qué punto tenemos que protegerlos y cuidarlos porque son niños que están en madurez o en desarrollo. Estos 3 elementos que están en la convención son la madurez y el desarrollo, por supuesto, el interés superior del niño y la participación. En la madurez y el desarrollo, el artículo de la ley, de los derechos de los niños dice: el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después de su nacimiento. Y acá también dice en algunos lugares, dependiendo de la madurez y la edad del niño. Y eso empieza a generar algunas tensiones en nuestra comprensión de los niños. Porque si nosotros queremos pensar que los niños colaboren y sentimos que son muy chicos para colaborar, que en realidad tienen que generar lo que nosotros les decimos, que los niños de párvulos no tienen opinión. No puedo sentarlos a hacer un trabajo colaborativo a ver qué opinan, porque en realidad son muy chicos. ¿Qué saben los niños de tercero básico sobre la Constitución de Chile? No pueden opinar de eso. Además, eso es interferir con sus reglas. Cuando ponemos la madurez y el desarrollo de los niños entre nuestra concepción de y nos hace dudar sobre las condiciones que tienen los niños para participar, hacen que nuestro valor institucional de cómo vemos a los niños se vea limitado, porque les decimos a los niños que no son capaces de participar, de colaborar. Y acá la revisión, más que a nuestro contexto, a nuestros propios juicios sobre los niños. ¿Cuánto creemos que los niños pueden tomar decisiones? ¿Cuánto creemos que los niños tienen que opinar? ¿Cuánto creemos que los niños pueden construir su aprendizaje? ¿Cuánto entendemos que los niños son actores con capacidad de agencia para desarrollar su aprendizaje? Y al revés, ¿cuánto creemos que son tan capaces que no podemos soltarlos porque se nos van a escapar de las manos? Esta argumentación sobre la madurez, el desarrollo y la protección y el cuidado de los niños, en general tiende a limitar la participación ciudadana en función de niños y niñas en función de su protección. No saben, los cuidamos, entonces no los dejamos. No los soltamos para poder, nosotros tenemos que decidir qué es lo que van a aprender. Ellos no saben lo que pueden hacer. Ese tipo de frases también limitan mucho la colaboración escolar y la participación escolar. Este argumento además pone atención en la concepción más tradicional de la infancia como déficit. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cuál ha sido la gran crítica? Y que en ese sentido, los derechos de los niños llegaron a generar un enorme quiebre. La concepción tradicional de la investigación, tanto en sociología como en psicología y otras guías, ponía la atención en que los niños iban a ser adultos. Entonces se hacía la comparación de
cuánto le falta para ser adulto, y los adultos se suponen un estado deseable final, que es un poco el juego que les hice al principio, ¿no? Como que uno pone un deseable inicial y uno dice, ya, pero ¿cómo llegamos allá? Acá la atención cuando hablamos de los niños y la gran crítica que se ha hecho a partir de los estudios sociales de infancia es que los niños son hoy sujetos de derechos, sujetos constructores de su conocimiento, sujetos que tienen la suficiente madurez y edad para poder aprender lo que tienen que aprender. La María Montessori, visionaria como era, proponía que uno siguiera a los niños y viera lo que los niños estaban dispuestos y ya estaban suficientemente grandes para hacer. Y solo ayudar a los niños en la medida que los niños pedían ayuda. La representación social de los niños y niñas como actores sociales que junto con su condición cambiante de desarrollo, los niños y niñas pueden ser entendidos como ciudadanos, miembros de la comunidad que se involucran en relaciones sociales y actividades en las que se transforman y transforman. Acá me quedó un poco enredada la redacción, pero lo que quiero decir con esto es que los niños, cuando los pensamos como actores sociales, que son principales protagonistas de su aprendizaje, quiere decir que son capaces de involucrarse en relaciones sociales y actividades en las que transforman la cultura donde están y se transforman a sí mismos. Eso no quiere decir, y yo creo que esta es una clásica discusión, que eso los hace unos dictadores y que los adultos nos transformamos en sus esclavos personales. Cuando uno dice que los niños son capaces de ser entendidos como ciudadanos con actitud, que se involucran y que transforman y se transforman, quiere decir que son como nosotros. Igual que nosotros, tienen que respetar las reglas, igual que nosotros, tienen derecho, y nosotros también, de decir los límites que queremos poner. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos para pensar en la colaboración de los niños es cuáles son los límites que justificamos con su desarrollo. No, son muy chicos, no podrían, yo creo que no van a poder. Y la siguiente pregunta es, ¿son modificables esos límites que les ponemos? ¿Podríamos pensar que son otros? ¿Podríamos generar ciertas modificaciones a los límites que hoy día nos imaginamos? El siguiente elemento que está en los derechos de los niños es el tema del interés superior del niño. En los derechos de los niños dicen, todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, la autoridad administrativa o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será al interés superior del niño. ¿Qué significa esto? ¿Y cuál es el problema que ha tenido esto para la colaboración entre niños, para darle espacio a la participación entre niños? Que la atención es una decisión discrecional de los adultos sobre lo que es más conveniente o menos para los niños. Los niños y niñas pueden ser entendidos como ciudadanos que expresan y defienden su interés superior. Podemos escuchar a los niños y saber qué es lo que les interesa. Y podemos generar tipos de conversaciones respetuosas. Pero de nuevo, es como nosotros también podemos decir, este es nuestro interés, y también estamos metidos en una sociedad, y también la sociedad tiene límites. Esto, de nuevo, no los transforma en los seres, porque yo creo que hay mucha confusión en eso, en el sistema, de que cuando los niños adquieren un poco más de poder sobre sus propias decisiones o sobre su escucha, se transforman automáticamente en unos tiranos que tienen a todos los adultos agarrados del pelo. Necesitamos pensar que el interés superior del niño no es eso. El interés superior del niño es algo que también puede no ser una decisión discrecional de los adultos, sino también podemos hacer participar a los estudiantes y a los niños y darles espacio para decir y explicitar sus intereses. ¿Qué lugares, qué momentos existen en la institución escolar o en la institución universidad para saber cuáles son los intereses de los niños, niñas y jóvenes? En la pregunta de la diapositiva dice, ¿qué límites de participación de los niños y niñas justificamos por su interés superior sin incluirlo? No, esto es lo que tienen que aprender, esto es lo que tienen que saber, esto es lo que les va a servir, y nunca les preguntamos.
¿Cómo los escuchamos? Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Cómo podemos incorporar a los niños en su lógica de interés? Y por último, la participación, que también está dentro de los derechos de los niños. Dice, los Estados partes garantizan al niño que esté en los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio del derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez del niño, y ahí viene lo de la edad y la madurez. Que eso es lo que hace que de repente sea difícil que participen, porque no, son muy chicos, no saben. Entonces, hay una parte importante que es la atención a la participación simbólica de los niños. A veces generamos ciertas formas de participación que no son participaciones reales, que hacemos como si participaran y los niños se dan cuenta de eso. La pregunta es, ¿cómo pueden participar en la toma de decisiones, en su propio aprendizaje, con sus propios intereses? Y ojo, con lo que les decía al principio, ¿no? con el olvido de la segunda parte, que hay que tener en cuenta las opiniones de los niños dependiendo de la madurez. Las niñas y los niños deben ser consultados y se toma en cuenta su interés. Se crea además una repercusión de su participación, es decir, su participación tiene consecuencias en lo que va a suceder. Y esto en el espacio escolar, que es muy temido, también genera esta sensación de tienen que participar de una lógica simplemente de participación organizada de estudiantes que van a ir a hacer reclamos y quejas. Acá lo que me gustaría posicionar cuando uno piensa en su participación para su propio aprendizaje es cómo generamos condiciones para que ellos puedan pensar sobre lo que están aprendiendo, para que ellos puedan hacer vinculaciones entre lo que aprenden y lo que les interesa. Que eso tiene que ver con generarles experiencias de aprendizaje, no con darles el contenido masticado. Pero es esa participación, no es la participación en que los niños se vuelven unos autoritarios que toman todas las decisiones. Al principio yo les decía, yo creo que los profesores tienen que ser los dueños de su propia sala. Los líderes, dije, no los dueños. Cuando los profesores son buenos líderes de su sala, generan participación democrática en la sala. Que no quiere decir que algún niño más dictador o más gritón genera todo el movimiento hacia sí. Simplemente quiere decir que estamos en una sala en que hay conversaciones, en que hay toma de decisiones. No todas las decisiones, hay una jerarquía, hay un líder en la sala, que es el profesor, y eso es incuestionable y los niños tienen que no cuestionarlo. Lo que estamos hablando es dentro de esa democracia, entre comillas, porque las democracias tienen líderes, cómo participan los niños haciéndose cargo de su ser ciudadanos de esta democracia. Y eso a veces, muchas veces, yo me acuerdo de una alumna mía que hacía clase en el magíster, que no sé si estará, que trabajó en disrupción emocional de los niños en la sala de clase. Y era un gran tema para las profesoras de las asignaturas. Pero los otros niños, los niños compañeros de esos niños disruptivos, sabían cómo manejarlo, habían aprendido a tomar distancia, habían aprendido muchas cosas que tenían que ver con su desarrollo. Entonces, finalmente la pregunta fue, ¿cómo metemos a todos los habitantes de este lugar en el control de los niños? Porque los niños que no están siendo disruptivos aprenden a ayudar a su compañero a calmarse. La corregulación es una habilidad muy importante para nuestra vida. Es muy importante para la colaboración. Entonces la pregunta sobre la participación es ¿en qué espacios de participación tomamos en cuenta la opinión de los niños y niñas? O, peor aún, ¿la tomamos en cuenta alguna vez? ¿Cómo generamos experiencias de aprendizaje que incluyen la opinión de los niños? Que la incluyen porque uno puede hablar de los animales y de sus hábitos y de sus hábitats. Y los niños pueden, entre medio, estar de acuerdo o en desacuerdo con los zoológicos, pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con organizar una junta de animales o no, pero los niños un poco más grandes también pueden estar o no estar en desacuerdo con tipos de crianza de animales, con tipos de tráfico de animales, con uso de los animales para
para hacer maquillaje, para experimentación social, para experimentación de productos de belleza. Los niños y niñas tienen que tener ejercicios de opinión y tenemos que generar estrategias de colaboración en el aula y en sus relaciones y en la escuela que les permitan expresar esa opinión y conocer esa opinión para sí mismos. De repente no saben cuál es su opinión si nunca le han preguntado. Entonces la reflexión final es: una socialización acorde con un sistema democrático requiere de una plena inserción del niño en el mundo o en la comunidad concreta situada, donde existen otros ciudadanos y donde la participación se ejerce mediante derechos y cumpliendo deberes. Eso es bien importante porque uno típicamente habla de los derechos de los niños y aparece como la queja de los deberes. No, pues hay que hablar de todo. Si uno es ciudadano de un lugar, tiene que ser responsable de limpiar la sala, de ordenarla, igual que los profesores, igual que las personas del aseo. Cuando nosotros éramos niños no se cuestionaba eso. Yo entiendo que ahora puede llegar una familia y decir, ¿por qué están así para limpiar a mi niño con todo lo que pago? Porque es parte de su ser ciudadano con deberes. ¿Qué otros deberes tienen los niños en la sala? Cuando hablamos de colaborar, cuando la Bárbara Rogoff habla de colaborar, muchas veces tiene que ver con cómo los niños se hacen parte de esta comunidad organizada, cómo participan, dónde tienen roles, cuáles son las funciones que cumplen, que son funciones de deberes como ciudadanos con deberes. ¿Cómo se hacen cargo de que el colegio esté en buenas condiciones? ¿Por qué su colegio es su comunidad? ¿Cómo se hacen cargo de cuidar a los otros? No puede ser que solo se preocupen de sí mismos, si no, no les enseñamos a ser ciudadanos, si no, no les enseñamos a colaborar. Entonces, para los planes de formación ciudadana o para los planes de colaboración o para los planes que necesitamos cuestionar y compartir los espacios de poder en la escuela. Necesitamos incluir prácticas de uso de derechos donde la madurez y el desarrollo no sea usada como un déficit, sino que como un dato que podemos adecuar ciertas cosas aprovechando en la madurez. Sin embargo, no podemos decir no pueden hacer nada porque son inmaduros. Pueden hacer mucho, lo que pasa es que no pueden hacerlo todo. Se considera el interés superior del niño desde su expresión, dónde lo escuchamos, cómo lo escuchamos, donde creemos espacios de participación reales, donde puedan tomar decisiones, donde puedan cambiar las cosas. La ausencia de modificación de las representaciones sociales sobre la infancia será, por lo tanto, el principal obstáculo de la implementación de procesos realmente participativos y participativas en los niños. Como ya llegamos a los sujetos, probablemente nuestra concepción de los niños como variable dependiente, más que como seres activos que desarrollan su aprendizaje, es una de las grandes complejidades que tiene el poder finalmente hacer que se instale la colaboración en la escuela. Entonces, finalmente, facilitar actividades de colaboración como estrategia para planes de formación ciudadana donde se pongan en práctica los derechos. Lo que esperamos es facilitar actividades de colaboración. Al ser todos actores de la colaboración, es posible que todos se transformen y se distribuya el poder en función de los objetivos de la escuela, es decir, el aprendizaje y el actuar ciudadano. Entonces, cuando queremos pensar en la colaboración de los niños y en los niños colaboradores, no podemos estar pensando en habilidades independientes de niños sueltos que no tienen derechos y que estamos pensando que son niños como eran hace muchos años. Hoy día, después de los años 70, que se generó el informe de los derechos de los niños de las Naciones Unidas, ya estamos en condiciones de pensar que los niños son actores sociales, que es muy difícil que entren a la escuela en esta lógica. Se ha hecho mucho discursivamente, pero es muy difícil, ha sido muy difícil instalarlo como una práctica, porque tiene que ver también con cuáles son las condiciones que tenemos para contener a estos niños, cuáles son las relaciones que les ofrecemos y cuál es el ambiente institucional que tenemos. Y en este momento no tenemos tanta coherencia entre el ambiente institucional, las relaciones y los niños, y por lo tanto los niños no saben todavía colaborar mucho, no sabemos mucho cómo generar relaciones, y tampoco tenemos instituciones tan bien coordinadas. Por lo tanto, tenemos que ir avanzando paso a paso en procesos de cambio hacia lo que fuimos mirando al principio. Pero son procesos, los procesos son, vamos a mirar qué podemos decir de nuestros signos y símbolos sobre la colaboración. Vamos avanzando y hagamos un par de actividades que sean colaborativas para que aprendamos sobre cómo incentivar relaciones colaborativas. Hagamos un par de proyectos, o más de un par.
Generemos colaboración y espacios asegurados para que los profesores resuelvan problemas, no para que hablen de los niños difíciles, sino para que hablen de los temas que les movilizan, que les tensionan, que les interesan. Generemos espacios para que los niños puedan participar en la edad que tengan, adecuado a su edad, pero sin pensar que porque son chicos no pueden, o porque son inmaduros, o porque no son desarrollados, no pueden desarrollar ciertas competencias de colaboración. Muchas gracias. Eso era lo que les quería contar. Ahora vamos a dejar un ratito para preguntas. Muchas gracias, Viviana, por esta exposición. Como tú bien ya comentabas, vamos a dejar un espacio para preguntas que pueden realizar a través del chat o a través del espacio preguntas y respuestas. Vamos a dejar ahí un espacio, ¿cierto?, para poder esperar sus preguntas. Puede ser comentario, idea. Estaba mirando a quién iba a presionar, pero no voy a presionar a nadie, voy a ser una buena persona. Tenemos a varios alumnos que nos están acompañando. Así vi, estaba mirando la lista. Está la Anita, está Rodrigo, la Diana, a los que les pongo nota. Está Pablo, que se sintió identificado y escribió. Sí, vamos a leer. Dale, léelo tú, Dani. Sí, vamos a leer entonces a Pablo Navea. Dice: muchas gracias por la exposición. Más que una pregunta, es una invitación a reflexionar en cuanto a las prácticas educativas, como al entorno y cómo esto afecta o repercute el aprendizaje de nuestros estudiantes. Muchas gracias, Pablo. Es verdad. Es una invitación a mirar y a pensar qué es lo que hacemos, porque de repente podemos inventar técnicas, ¿no? Como vamos a hacer estrategias, y hay hartas estrategias, hay estrategias de cómo organizar la sala, hay una interesante estrategia que se llama Entre Pares, una fundación que hace muchas estrategias de interacción en el aula, pero realmente solo interaccionar o solo hacer los materiales, necesitamos pensar de otra manera en la colaboración para que esto funcione. Porque si no terminan siendo muchos actos simbólicos en que realmente no participo más. Muchas gracias, Viviana. Vamos a esperar una próxima pregunta o una próxima reflexión. En el apartado de preguntas y respuestas llegó una pregunta de Ana Francisca Catalán. Dice: todo lo expuesto me hace sentido, pero se siente difícil de llevar a cabo pensando que los planes son bastante cerrados o los calendarios del propio colegio deja fuera todo esto de lo colaborativo, considerándolo como no fundamental. Sí, es verdad, yo estoy de acuerdo con la Anita. Sí, mi investigación fue para saber por qué pasaba esto. ¿Por qué, a pesar de que todas las teorías de aprendizaje dicen lo importante que es colaborar y lo importante que es que los niños puedan trabajar? Yo creo que son todas estas cosas. O sea, por un lado, que las instituciones educativas no lo ponen como prioridad, priorizan un montón de otras cosas. Por otro lado, porque tampoco vemos a los niños como sujetos de derecho tan claramente. Y eso también genera otra relación con los niños, y por lo tanto, pero tampoco hay una relación tan clara de permitir a los profesores colaborar entre sí. Y eso también genera una tensión bien grande, pensando en que es un protector de estrés la colaboración entre profesores, y además es una capacidad para poder desarrollarse profesionalmente. O sea, hay mucha investigación que muestra cómo el mejor desarrollo profesional de los docentes tiene que ver con los grupos de aprendizaje entre sí, más que venga un experto a decirles las cosas. Pero eso tiene que ver
con cosas culturales, con qué es lo que priorizan las instituciones. Estoy súper de acuerdo con la Anita, es súper difícil, yo espero que progresivamente vayamos convenciendo a las instituciones que no hay nada más importante. Gracias. Hay otro comentario de Valentina Galesio. Dice, hola profesora Viviana, un gusto volver a escucharla y a reflexionar en conjunto sobre la colaboración. Hay muchas cosas iluminadoras, tanto en su libro como en este coloquio, pero me sigo sintiendo bastante abrumada de cómo hacer un cambio cultural efectivo en las escuelas. Por tanto, tengo algunas dudas que expongo para pensar juntos. ¿Cómo las escuelas enfrentan el dilema entre la política de rendición de resultados medidas a partir de pruebas estandarizadas versus las formas de medir el aprendizaje que exigiría un aprendizaje basado en la colaboración? Es una súper buena pregunta, pero y no solo se aplica para esto, yo creo que nosotros tenemos dos culturas que están bien encontradas y que están en juego permanentemente en nuestra formación, en nuestros colegios. Una que tiene que ver con esta cultura del rendimiento y el estándar y que tiene ciertos supuestos detrás y cierto paradigma detrás, que piensan los niños son todos parecidos, medio homogéneos, que funciona en la lógica de que no queremos tantos conflictos, de que necesitamos más bien controlar sistemas que funcionen más o menos de manera homogénea, pero al mismo tiempo tenemos otra cultura que convive y que está en las políticas de convivencia y bienestar escolar, o la política de inclusión, hoy día la política TEA, que es muy contradictoria con la anterior, es otro paradigma de comprensión del aprendizaje que dice todos los niños pueden aprender en la medida de sus condiciones, y la escuela tiene que ser un espacio de construcción colectiva y de acogida, y efectivamente dentro de la escuela hay una tensión muy grande. Ahora, lo que siempre llama la atención cuando uno lo ve desde afuera, en la comodidad de su casa, porque obviamente es muy distinto cuando uno está dentro del colegio, es que igual, por ejemplo, a un colegio que siempre le va mal en el CIMSE y sigue siendo siempre lo mismo y dice, es que lo más importante del CIMSE es vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a tratar de generar la cobertura curricular que hay que alcanzar, vamos a responder a todas las demandas que vienen desde afuera, y sin embargo, no cumplimos, no llegamos, no tenemos los resultados, y no nos atrevemos a hacer un cambio y decir, lo que más necesitamos es que nuestros profesores se sienten a pensar cuáles son las estrategias más efectivas que podemos tener para lograr 3 aprendizajes bien logrados. Que los niños aprendan a leer bien y entiendan lo que leen. Necesitamos que los niños aprendan a pensar comprensivamente en las cosas y necesitamos que aprendan, qué sé yo, otra cosa. Si los colegios lograran generar un encuentro entre los profesionales que están adentro y una decisión sobre el camino que tienen que seguir, sería muy distinta la historia. Sin embargo, efectivamente es una cosa súper cultural. En general, cuando uno ve buenos directores, muchos los describen como directores valientes, que toman decisiones y eligen metas y eligen batallas. Los colegios que eligen todas las batallas les va mal. Y claro, las estrategias que se utilizan para las pruebas estandarizadas son individuales y no colectivas. Por lo tanto, cuando nosotros estamos pensando, ¿qué pasa si nosotros desarrollamos colectivamente cosas y evaluamos colectivamente cosas? ¿Cómo les va a ir en el resultado de las pruebas estandarizadas e individuales? Es una pregunta que me parece súper valiosa y deseable. Sin embargo, también me pasa que si yo creo que la colaboración van a desarrollar las herramientas necesarias para poder entender las preguntas de las pruebas estandarizadas, probablemente les va a ir mejor. Pero tiene que ver con cuánto confío en que los niños tienen la capacidad de desarrollar su propio aprendizaje. Porque a mí me pasó que yo tuve que observar la transferencia de un colegio que tenía estrategias colaborativas a un colegio municipal tradicional. Y lo encontraban increíble, los niños aprendían un montón y estaban súper felices, pero cuando llegaba el CIMSE los sentaban a todos derechos y empezaban a pasar materia y a entrenar. Porque la creencia detrás de esa actitud es que el entrenamiento sirve mucho más que el aprendizaje colaborativo, pero tiene que ver con las creencias, tiene que ver con la cultura, con lo que valoramos. Por eso es tan resistente y por eso es tan difícil. Y es abrumante.
como dices tú, Vale. La Diana dice, es muy importante no, tú, para que cambiemos de... Vamos a ir leyendo entonces el comentario de Diana López. Es muy importante la colaboración y creo que aún no se valora en las escuelas, por tanto no se refuerza con la finalidad de aplicarla de la mejor forma. Estoy de acuerdo. Luego Estoy de dice acuerdo, tanto estoy de acuerdo, y voy a aprovechar que es la Diana, porque la Diana ahora va a ser encargada de convivencia en un colegio. Que los profesores a cargo de convivencia están en un gran problema, porque es muy difícil movilizar a una comunidad que no le gusta la colaboración, porque la convivencia es pura colaboración bien hecha. Entonces es un problema bien grande en el que están los encargados de convivencia, porque es un poquitito contracultural para la cultura que está siendo más fuerte. Pero la otra cultura ya se ha ido instalando, la ley de inclusión es de esa cultura, el PIE, la ley TEA, hay un montón de leyes que se han ido instalando para la otra cultura. Hemos ido avanzando, lo que pasa es que es muy contracultural todavía. Seguimos pensando que los niños aprenden de aún. Gracias. Vamos a ir por el siguiente comentario que nos dejó en el apartado de preguntas y respuestas Miguel Ángel Cancín. Dice, la colaboración es importante. En el contexto de educación técnica profesional se realiza mucho de manera implícita. Según lo expuesto, profesora, ¿cómo podemos fortalecer la colaboración bajo la política pública? Es un súper buen comentario. Nosotros hemos ido mirando los resultados del día socioemocional, que es el que les mostré, y efectivamente tiene mejores resultados en la educación TP. Y es porque tienen más metodología. Ahora, como la educación TP en tercero y cuarto medio es un poco tarde, pero, a ver, no es tarde. Es un poco nomás. Pero es un buen experimento, es un buen momento. Yo creo que la colaboración es más fuerte en párvulo y en educación TP, efectivamente. Y yo creo que la política pública lo que puede ayudar es, por ejemplo, y lo ha hecho, midiendo colaboración, midiendo los IDPS, los indicadores de desarrollo personal y social. Y también otra cosa que se ha medido es que ahora la PISA mide colaboración. Es decir, va poniendo, las mediciones lo que van haciendo es poniendo dentro de lo deseable del sistema algunas cosas. O sea, cuando uno empieza a hablar de autoestima y que vamos a medir autoestima, se establece como algo que desea el sistema la autoestima. Al empezar a medir colaboración también está partiendo a trabajarse como el valor que le damos dentro del sistema a la colaboración. El problema es que siempre le damos un valor menor que matemática y tiene un valor real menor, o sea, el porcentaje que vale una prueba versus la otra es súper distinto. Vamos avanzando, no es muy rápido, porque es contracultural. Gracias. Vamos por el siguiente comentario. Dice María José. Buenas tardes, profesora. Sería interesante que nos contara alguna experiencia laboral propia en la que haya tenido que aplicar este conocimiento en alguna institución. Súper. Muchas. Una que puedo contarle es en la fundación, quizás no tengo que decir el nombre, pero en una fundación. Una de las cosas que teníamos que trabajar era cómo podían empezar a preguntar más los estudiantes. Ni siquiera habíamos llegado era como la fase 2 de participar. Era una institución de mucho éxito, era una institución muy buena. Y estábamos trabajando con el equipo directivo y con los profesores para poner el foco en eso, en que empezaron a preguntar cada vez más los estudiantes. Entonces empezamos a trabajar, a mirar las aulas, con una estrategia que se llama caminatas y conversaciones, en que uno va pasando por distintas salas y después comenta qué es lo que pasó en esa sala. Y una cosa que nos llamó la atención al equipo que estábamos trabajando con el equipo directivo y que después conversamos con el equipo directivo, es que nos cuesta hasta ver qué es lo que está pasando, qué es lo que no está pasando. En el imaginario tenemos una imagen del tipo de preguntas que tienen que hacer los profesores, entonces preguntaban cosas como complete la oración, por ejemplo. Entonces esto es un cuadrado, no, justo no, un triángulo
y los niños lo que tenían que hablar era completar la oración. Entonces lo que empezamos a trabajar fue en qué tipo de preguntas eran generativas, qué preguntas generaban conversación. Y así empezamos a avanzar, y poco a poco, y empezamos a avanzar en ese tipo de preguntas, y los profesores se entusiasmaron harto porque empezaron a descubrir lo que los niños sabían, lo que los niños decían, porque no tenemos muchas herramientas para el feedback al revés, para que los niños retroalimenten sobre ese conocimiento. Yo creo que esa es una estrategia interesante porque fue ir construyendo con los propios profesores la comprensión del problema, porque primero no entendimos por qué no lo hacían. Después nos dimos cuenta que no lo hacían porque no sabían hacer esas preguntas. Después trabajamos en como stock de esas preguntas y empezaron a hacer esas preguntas y los profesores se sorprendieron porque efectivamente pasaban cosas distintas. Y entonces empezaron a poder generar sus propias preguntas y empezaron a tener otros diálogos con los niños, pero también entre los niños. Porque nunca habían habido preguntas que permitieran conversar. Entonces hay ciertas capacidades que hay que generar en los docentes y en la institución escolar, que cuando se va generando el interés, se va a ir generando también la estrategia para poder ir avanzando en eso. Espero que haya servido de ejemplo. Muchas gracias. Vamos a ir entonces con el comentario de Fernando Ortega. Dice, creo que el enfoque sociocultural del aprendizaje colaborativo es muy interesante, pero ¿cuáles podrían ser las variables que influyen en la no aplicación en el contexto educativo? Y lo otro, ¿cuál es la postura del currículum chileno ante esta metodología? ¿Existirán experiencias asociadas a este plano? Yo diría que las variables que influyen son siempre las mismas. Tiene que ver si yo lo pienso en términos como gráficos, cuando yo quiero desarrollar alguna habilidad, tengo que tener un motivo. En este caso, el motivo, por ejemplo, que nos da el currículum. El currículo chileno, que ha sido súper complejo de implementar, pero ha sido súper interesante cómo ha ido reformulándose, hizo un esfuerzo de incluir dentro de sus contenidos habilidades. Y esas habilidades han sido difíciles de integrar en la práctica, pero también es muy resistente la práctica relacional del aula. Entonces, en ese sentido, el currículo chileno sí incluye habilidades blandas o habilidades. Los IDPS son parte del currículum chileno y por eso se miden en el CIMSS. El problema, y que es lo que les contaba, es que esto es un cambio que tiene que haber bien transversalmente. Necesitamos que las instituciones seleccionen metas de aprendizaje, objetos de aprendizaje, porque hoy día hacen más de lo mismo. Hay un frenesí en los colegios. O sea, si ustedes han ido a un colegio, si ustedes trabajan en un colegio, es bien corriendo, bien apagando incendios, entonces hay pocos momentos para tomar decisiones sobre vamos a priorizar esto lo vamos a ver en profundidad, esto no, esto vamos a trabajarlo de esta manera, esto lo vamos a trabajar juntos. La sensación es que no hay tiempo para eso, y nunca va a haber tiempo en la medida que seguimos apagando incendios siempre. Es necesario generar un freno y que tiene que ver con la dinámica con que se trabaja, y hay hartos colegios que lo han hecho, y que en general son los colegios exitosos, donde están estos líderes valientes, que deciden sacar cosas, ordenar cosas, definir cosas, y no les va peor, les va mejor. Pero es nervioso porque hay un montón de cosas que hay que tomar decisiones. Yo no estoy diciendo no ver el currículum, simplemente jerarquizar qué vamos a ver cómo. Ahora, yo creo que para no agobiarse en la línea de lo de la Vale, y por eso la invitación no es a cambiarlo todo de una, es empezar a mirar qué pequeñas cosas podemos ir haciendo, porque son los gestos los que van cambiando la realidad, porque el sistema es mucho más grande que nosotros, pero sí podríamos tener una sala de profesores donde se junten más, sí podríamos organizar algunas horas de trabajo conjunto que rescatemos. O sea, yo le he contado esta historia a varios, yo creo, a esta altura, pero en algún momento nos dijeron que en el matrimonio hiciéramos una comida o nos juntáramos a pololear un día a la semana. Y al principio ese día a la semana era difícil porque estábamos súper ocupados, porque no sé qué, porque el trabajo, los niños, la casa, etc. Pero en algún momento dijimos ya, esto es súper importante porque si nosotros no cultivamos nuestra relación de pareja, esto puede morir, como mueren muchos matrimonios. Y empezamos a obligarnos a salir el jueves. Después nos dimos cuenta que los jueves
empezábamos a hablar de administración de la casa. Entonces dijimos, no, lo que necesitamos para rescatar nuestro pololeo no es la relación de la casa, necesitamos pololear, necesitamos querernos. Entonces tenemos que hacer otra cosa. Bueno, si yo hago ese símil con lo que pasa en el colegio, si queremos que nuestro colegio sea mejor, necesitamos tener espacio para trabajar entre profesores. Necesitamos tener espacio para pensar juntos, pero para pensar en lo que es sustantivo del colegio, no en la administración del colegio. Y eso bastaría con tener 2 horas a la semana, 1 hora a la semana, pero bien planificada y bien hecha. Y eso no existe. Eso es como, yo creo que los cambios se van haciendo de a poco. No cambia todo el sistema por pura voluntariedad. Hay que ir de a poco haciendo pequeños cambios porque el sistema es muy pesado. De hecho, uno habla con el ministro, los asesores del ministro y te dicen, no, es que es todo complejo porque está todo como amarrado. Habla con gente que está a cargo de cosas grandes y está todo complejo, no es fácil cambiar el sistema. Entonces la invitación es a ir a mirar algunas cosas. ¿Cuánto nos invita a colaborar nuestra sala de profesores? ¿Cómo podemos hacer de ese espacio un espacio más rico para que nos den ganas de estar? ¿Qué podríamos hacer metodológicamente para tener efectivamente una vez a la semana una conversación de pedagogía, de didáctica, de algo de verdad, no de la administración del colegio? ¿Cómo lo hacemos para dejar de correr un ratito a la semana? Partir por tener experiencias de esto. ¿Cómo hacemos para hacer que los estudiantes hablen un rato? Que sean participantes un rato. Esa es la invitación. Ir de a poco. Esto es abrumador si uno trata de cambiarlo todo de una patada. Pero hay muchas explicaciones para que no funcione, como ven. Gracias, Viviana. Vamos a ir por las últimas 2 preguntas y comentarios. Dice Victoria, muchas gracias, profesora, es muy buena reflexión, pero es difícil ponerlo en práctica cuando todo el alrededor se encuentra trabajando y preocupado solo por el yo. Bueno, sí. Creo que está en la misma línea de lo que hemos comentado. Estoy muy de acuerdo. El problema es que hay que avanzar para algún lado. Quizá preocuparse algunos pocos de ir avanzando y haciendo pequeños ejercicios. Ahora me acordé, aprovechando el comentario TP, nosotros fuimos a ver buenas prácticas en educación TP. Y yo diría que todas las prácticas eran prácticas colaborativas, las que los propios liceos TP rescataron como buenas prácticas. Y en general eran prácticas que movilizaban a un pedazo de comunidad o a toda la comunidad que se habían ido desarrollando en el tiempo. Y les voy a hablar de una en particular, es un liceo de allá, y les voy a decir cuál es, porque encuentro que es bacán. Y partió hace 23 años una práctica que un profesor dijo, estamos con problemas porque nuestra única especialidad es gastronomía y los hombres en Yayay creen que cocinar es de mujeres. ¿Qué vamos a hacer? Entonces empezaron a hacer muestras gastronómicas, una muestrita gastronómica con 4 estudiantes, 2 profesores, y fueron creciendo y fueron consiguiéndose plata y fueron armando este proyecto, y este proyecto se volvió icónico para este liceo. Empezaron a mostrarlo afuera del liceo. Empezaron a crecer una vez más y se fueron consiguiendo recursos de las empresas locales. Empezó a ser una práctica que valoraba a la comunidad. Todos los estudiantes esperaban llegar a 3er y 4er año para poder ser parte de esta demostración. Y hoy día, 23 años después, es la feria gastronómica que se hace para la semana del municipio, y el municipio cofinancia esta feria. Y es una feria en que los estudiantes se hacen cargo de la alimentación. Creo que son ese tipo de cosas las que uno puede ir haciendo, que no es que cambió toda la educación de todo el liceo, pero esa sola práctica hace que se piense de otra manera los estudiantes, se piense de otra manera los profesores. Los profesores tienen otro nivel de orgullo, han salido en un montón de publicaciones. Como esas hay hartas, pero que son prácticas aisladas que van generando la experiencia de haber hecho colaboración. Porque yo creo que hay mucho miedo también con la colaboración. Gracias. Nelly nos deja su comentario, dice, alguien tiene que dar el primer paso. Valentina dice también, por otra parte, ¿cuál es el rol de la familia y cómo trabajamos con ellos para que puedan apoyar el trabajo en la escuela? Pienso en esos niños que no se involucran en actividades colectivas y no tienen motivación, al menos aparentemente, de colaborar con otros,
sabiendo que pueden haber otros factores que puedan estar incidiendo en esta aparente indiferencia o escaso desarrollo de habilidades prosociales. Por ¿Verdad? último, dice Sí. Valentina, me quedo con la necesidad de generar una cultura colaborativa. En general las escuelas creen que por integrar estrategias pedagógicas colaborativas o por implementar una metodología activa como el ABP, entonces por añadidura se generarán competencias para la colaboración, pero por otro lado se sigue manteniendo organizaciones jerárquicas y estímulos a la competencia. Me quedo con el concepto de coherencia. La colaboración debe ser algo transversal en las organizaciones y permear todos sus espacios, relaciones y actividad. Gracias, profesora. De nada, estoy súper de acuerdo. Creo que es difícil. Ahora, yo sí creo que tener algún proyecto, tener pequeñas experiencias te van temiéndole menos. Yo creo que hay mucho temor a la colaboración, a la participación, a los estudiantes. Estos ejercicios que si bien no cambian la cultura, avanzan hacia otra cultura. En relación a la familia, yo creo que pasa lo mismo. O sea, hay mucho, bueno, en ese caso también hay mucha culpabilización cruzada entre unos y otros de quién hace o no hace las cosas. Y yo creo que tampoco hay muchos espacios de integración de reflexiones, de construcción de conocimiento colectivo. Todos esos saberes desaparecen enormemente en relación con la familia. Se toma poco el rol de las familias. Nosotros ahora con la Dani estamos tratando de inventar una estrategia con un investigador que está que estuvo, se va mañana, de visita en Chile canadiense, con el que esperamos seguir trabajando, en hacer una estrategia que sea de reconstrucción cultural de una escuela, de los alrededores de la escuela, con la idea de generar un proyecto que incluya los intereses, las prácticas, los recursos, tanto de los colegios como de los estudiantes y de sus familias, para ver cómo ir avanzando hacia generar redes de trabajo. Porque lo que sucede mucho en la relación familia-escuela es que es la escuela la que define cómo quiere establecer la relación y la familia define que no la quiere así. Y por lo tanto se quiebra completamente la comunicación. Entonces hay un desafío en cómo generar espacios de encuentro en la familia, con las familias, en que familias y escuelas sean equivalentes y puedan generar algo en conjunto, que es como las estrategias de paz, ¿no? Que es como generamos espacios para que se conozcan como humanos y se quieran relacionar porque se cayeron bien. Y eso no va a pasar si la única relación que tienen es para decirse uno al otro la culpa que tiene de otra cosa. Entonces estamos tratando de inventar algunas maneras de generar intercambios que no tengan que ver necesariamente con los problemas organizacionales, sino más bien con los intereses que se encuentran, con los motivos que tienen en común. Y uno de los motivos podría ser la historia de la propia familia y vamos a probar. Y la historia y el reconocimiento cultural que tiene el currículum. Ahí les vamos contando. Muchas gracias, Viviana, por esta exposición y por responder estas preguntas. Queremos agradecerte entonces y damos término a esta primera parte del coloquio y esperamos e invitamos a todos los alumnos del Magíster que puedan conectarse a las 5:15 para continuar con la segunda. Muchas gracias, nos vemos pronto. Chao, de nada.